¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos, otros datos. ¿Qué es? La parotiditis, paperas, es la inflamación de las glándulas parótidas, que son las glándulas salivales más grandes y están situadas a ambos lados de la cara. Aunque puede estar provocada por bacterias, su causa más frecuente es la infección por virus. Los más frecuentes, y que son responsables de las epidemias de parotiditis, son los paramyxovirus o virus de las paperas. Esta infección causa un agrandamiento doloroso de las glándulas salivales. También afectará a otros órganos, especialmente en los adultos. Cualquier persona puede padecer parotiditis, si bien es una enfermedad que se suele presentar en la edad infantil. Incidencia. Antes afectaba sobre todo a los niños entre 5 y 14 años. La incidencia disminuyó drásticamente en los países con vacunación sistemática, pasando de 100 a 1,000 casos anuales por 10,000 habitantes al año a menos de un caso por cada 10,000. Además, la edad de mayor prevalencia se ha desplazado, ocurriendo ahora la mayoría de los casos en adolescentes y adultos jóvenes. Causas. La parotiditis no es una infección tan contagiosa como la varicela o el sarampión. Las épocas de mayor contagio de esta enfermedad se dan, generalmente, a finales del invierno o al principio de la primavera. La infección por paramyxovirus o virus de la parotiditis habitualmente proporciona inmunidad de por vida. Las personas infectadas pueden propagar el virus al toser, estornudar, hablar, compartir utensilios, vasos, cubiertos, o por contacto directo con la saliva. La enfermedad se contagia desde antes de que las glándulas salivales comiencen a inflamarse y hasta 5 días después del comienzo de la inflamación. Síntomas. Inicialmente aparece dolor y endurecimiento en la zona correspondiente a la glándula parótida, entre el lóbulo de la oreja y la mandíbula, generalmente debido a la inflamación de la zona. Característicamente, el lóbulo de la oreja suele elevarse. Tras el contagio, el aumento del tamaño de la glándula salival alcanza su máximo volumen a los 2 o 3 días. Normalmente, se inflama primero un lado y, en el transcurso de 2 días, el otro, pero es posible que solo afecte a uno de ellos. Suele, además, asociarse a fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza. Las complicaciones son poco frecuentes, pero posibles, e incluyen la inflamación de las meninges, meningitis, y el encéfalo, encefalitis, del epidídimo o la inflamación del testículo, orquitis, del ovario, o oforitis, del riñón, nefritis, del músculo cardíaco, miocarditis, o de las articulaciones. La complicación más frecuente es la orquitis, que aparece entre el 15 a 30% de los varones que padecen la infección después de la pubertad, siendo muy rara en niños, explica Carlos Lumbrejas Bermejo, secretario general de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre, de Madrid. Prevención. La mejor forma de prevenir las paperas es mediante la vacunación. La inmunización frente a esta infección es una vacuna combinada, conocida como triple vírica, que protege frente a 3 enfermedades víricas: sarampión, rubéola y parotiditis. Es una vacuna eficaz y muy segura y la pauta de administración son 2 dosis, generalmente, la primera a los 12 meses y una dosis de recuerdo a los 2 a 4 años de edad. Tipos. Diagnóstico. El diagnóstico de la parotiditis es clínico, es decir, el médico lo realiza en función de los síntomas y signos visibles que tenga el paciente, fundamentalmente, si las glándulas salivales se encuentran inflamadas. Este diagnóstico es muy fiable si se realiza durante una epidemia de esta enfermedad. En otros momentos es posible que se necesite realizar un análisis de sangre para descartar otras causas posibles. Los análisis de laboratorio pueden identificar el virus de la parotiditis y los anticuerpos que genera, pero rara vez son necesarios para llegar al diagnóstico. Tratamientos. En la mayoría de los casos esta enfermedad desaparece por sí misma y el tratamiento se limita al manejo de los síntomas que se vayan presentando mediante antitérmicos y antiinflamatorios. El reposo en cama se aconsejará según el estado en el que se encuentre el paciente. Suele recomendarse la toma de líquidos y hacer gárgaras con agua tibia con sal, además de aplicar compresas frías o calientes en la zona del cuello. La dieta es otro factor muy importante a tener en cuenta. Durante esos días se aconseja una dieta suave y de fácil masticación, evitando los alimentos que fomenten una mayor producción de saliva, sobre todo, los ácidos y salados, a fin de minimizar el dolor en las comidas. Otros datos. El pronóstico para esta infección suele ser bueno, aunque se vean afectados otros órganos del paciente. Aunque es raro que la enfermedad se presente en adultos, cuando lo hace es más grave y suele presentar complicaciones con más frecuencia. La más temida es la infertilidad masculina, que solo se produce en casos muy contados.
La orquitis o inflamación testicular suele afectar a un solo testículo en la mayor parte de los casos y, aunque es cierto que las paperas pueden producir atrofia testicular en un tercio de los casos en los que estos órganos se ven afectados, la esterilidad asociada a esta infección es excepcional, confirma el representante de la SEMI. ¿Qué es? La parotiditis, paperas, es la inflamación de las glándulas parótidas, que son las glándulas salivales más grandes y están situadas a ambos lados de la cara. Aunque puede estar provocada por bacterias, su causa más frecuente es la infección por virus. Los más frecuentes, y que son responsables de las epidemias de parotiditis, son los paramyxovirus o virus de las paperas. Esta infección causa un agrandamiento doloroso de las glándulas salivales. También afectará a otros órganos, especialmente en los adultos. Cualquier persona puede padecer parotiditis, si bien es una enfermedad que se suele presentar en la edad infantil. Incidencia. Antes afectaba sobre todo a los niños entre 5 y 14 años. La incidencia disminuyó drásticamente en los países con vacunación sistemática, pasando de 100 a 1,000 casos anuales por 10,000 habitantes al año a menos de un caso por cada 10,000. Además, la edad de mayor prevalencia se ha desplazado, ocurriendo ahora la mayoría de los casos en adolescentes y adultos jóvenes. Causas. La parotiditis no es una infección tan contagiosa como la varicela o el sarampión. Las épocas de mayor contagio de esta enfermedad se dan, generalmente, a finales del invierno o al principio de la primavera. La infección por paramyxovirus o virus de la parotiditis habitualmente proporciona inmunidad de por vida. Las personas infectadas pueden propagar el virus al toser, estornudar, hablar, compartir utensilios, vasos, cubiertos, o por contacto directo con la saliva. La enfermedad se contagia desde antes de que las glándulas salivales comiencen a inflamarse y hasta 5 días después del comienzo de la inflamación. Síntomas. Inicialmente aparece dolor y endurecimiento en la zona correspondiente a la glándula parótida, entre el lóbulo de la oreja y la mandíbula, generalmente debido a la inflamación de la zona. Característicamente, el lóbulo de la oreja suele elevarse. Tras el contagio, el aumento del tamaño de la glándula salival alcanza su máximo volumen a los 2 o 3 días. Normalmente, se inflama primero un lado y, en el transcurso de 2 días, el otro, pero es posible que solo afecte a uno de ellos. Suele, además, asociarse a fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza. Las complicaciones son poco frecuentes, pero posibles, e incluyen la inflamación de las meninges, meningitis, y el encéfalo, encefalitis, del epidídimo o la inflamación del testículo, orquitis, del ovario, o oforitis, del riñón, nefritis, del músculo cardíaco, miocarditis, o de las articulaciones. La complicación más frecuente es la orquitis, que aparece entre el 15 a 30% de los varones que padecen la infección después de la pubertad, siendo muy rara en niños, explica Carlos Lumbrejas Bermejo, secretario general de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre, de Madrid. Prevención. La mejor forma de prevenir las paperas es mediante la vacunación. La inmunización frente a esta infección es una vacuna combinada, conocida como triple vírica, que protege frente a 3 enfermedades víricas, sarampión, rubéola y parotiditis. Es una vacuna eficaz y muy segura y la pauta de administración son 2 dosis, generalmente, la primera a los 12 meses y una dosis de recuerdo a los 2 a 4 años de edad. Tipos. Diagnóstico. El diagnóstico de la parotiditis es clínico, es decir, el médico lo realiza en función de los síntomas y signos visibles que tenga el paciente, fundamentalmente, si las glándulas salivales se encuentran inflamadas. Este diagnóstico es muy fiable si se realiza durante una epidemia de esta enfermedad. En otros momentos es posible que se necesite realizar un análisis de sangre para descartar otras causas posibles. Los análisis de laboratorio pueden identificar el virus de la parotiditis y los anticuerpos que genera, pero rara vez son necesarios para llegar al diagnóstico. Tratamientos. En la mayoría de los casos esta enfermedad desaparece por sí misma y el tratamiento se limita al manejo de los síntomas que se vayan presentando mediante antitérmicos y antiinflamatorios. El reposo en cama se aconsejará según el estado en el que se encuentre el paciente. Suele recomendarse la toma de líquidos y hacer gárgaras con agua tibia con sal, además de aplicar compresas frías o calientes en la zona del cuello. La dieta es otro factor muy importante a tener en cuenta. Durante esos días se aconseja una dieta suave y de fácil masticación, evitando los alimentos que fomenten una mayor producción de saliva, sobre todo, los ácidos y salados, a fin de minimizar el dolor en las comidas. Otros datos.
El pronóstico para esta infección suele ser bueno, aunque se vean afectados otros órganos del paciente. Aunque es raro que la enfermedad se presente en adultos, cuando lo hace es más grave y suele presentar complicaciones con más frecuencia. La más temida es la infertilidad masculina, que solo se produce en casos muy contados. La orquitis o inflamación testicular suele afectar a un solo testículo en la mayor parte de los casos y, aunque es cierto que las paperas pueden producir atrofia testicular en un tercio de los casos en los que estos órganos se ven afectados, la esterilidad asociada a esta infección es excepcional, confirma el representante de la SEMI.